bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar un punto que se llama punto tulipán. Es muy fácil y muy sencillo de realizar. Este punto tiene diferentes variables y también tiene diferentes formas. Hoy les voy a enseñar una que es un poquito más avanzada y otra que es muy fácil. Ese video lo haré más adelante. Entonces vamos a iniciar. Bueno, para este punto yo voy a utilizar una lana que es para aguja de 3 y yo voy a usar una aguja para de 3,5. Entonces voy a iniciar haciendo mi nudo, doy la vuelta, tomo lazada y voy a apretar la lana. Ahora vamos a iniciar con 20 cadenas. En este caso voy a realizar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llegue a 20 regresamos. Bueno, ya tengo mis 20 cadenas y voy a hacer una base de punto medio para realizar esta puntada. Y aquí tengo mis 20, pongo mi dedito aquí y voy a subir con 2 cadenas que representan un punto medio. Recuerde que aquí ustedes pueden hacer punto bajo, punto medio, punto alto. Tomo lazada y aquí donde tengo mi dedito voy a ingresar y voy a realizar un punto medio. Tomo lazada, ingreso al próximo espacio y voy a realizar un punto medio. Tomo lazada, ingreso al próximo espacio y voy a realizar un punto medio. Y así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, aquí ya llegué a mi final y me faltaría un punto medio. Entonces llego acá, ingreso y hago un punto medio. Entonces ya esta es mi base para trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Doy la vuelta a mi trabajo. Bueno, entonces aquí voy con mis 5 cadenas, 2 lazadas y voy a contar 1, 2 y 3 y aquí en la cuarta voy a ingresar, saco por 2, saco por 2. Aquí vamos a hacer punto alto doble y me quedo ahí. 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Vamos a hacerlo 3 veces. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, saco por 2. Ahora aquí tengo 1, 2, 3 y voy a sacar solo por las primeras 3. Y si se dan cuenta, aquí ya cerramos nuestro pétalo. Y ahora voy a sacar por las 2. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy a dirigir nuevamente al mismo espacio con 2 lazadas y vuelvo, ingreso y hacemos lo mismo. Saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Tomo 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. O sea que hacemos 2 veces nomás. 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Ahora voy a sacar solo por estas 3 que son la hojita. Y ahora voy a sacar por las 2. Y así es como nos queda. Ahora vamos a tomar 2 lazadas y contamos 3 espacios. 1, 2, 3 y en el cuarto voy a ingresar nuevamente con mi aguja y vamos a hacer punto alto doble nuevamente. Saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. 2 lazadas,
ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, saco por 2 y me quedo ahí. Ahora tomo hilo y saco solo por las 3, por esta, 1, 2 y 3. Y ahora saco por las 2. 3 cadenas, me dirijo nuevamente, vamos a hacer 2 lazadas y me dirijo aquí al mismo espacio, ingreso mi aguja y vamos a hacer nuevamente lo mismo, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, me falta una, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2, por 2, ahora voy a sacar por estas 3 y ahora voy a sacar por las 2. Y así es como nos queda nuestro punto. Vamos a hacerlo la última vez un poco más rápido. Entonces vamos a tomar 2 lazadas, contamos 1, 2, 3, en la cuarta ingreso, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, 2 lazadas, mismo espacio, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, 2 lazadas, perdón, ingreso, saco hilo, saco por 2, saco por 2, tengo las 3, voy a sacar por las 3, me quedo ahí y saco por las 2. 1, 2, 3 cadenas, 2 lazadas y ingresamos al mismo espacio para hacer la otra hojita. Saco por 2, saco por 2, me quedo ahí, 2 lazadas, ingreso, saco por 2, saco por 2, me quedo ahí. Ahora 2 lazadas, ingreso al mismo espacio y saco por 2, saco por 2. Ahora voy a sacar por las 3 y voy a sacar por las 2. Y aquí vamos a hacer la última, 2 lazadas, cuento 1, 2, 3, aquí en la cuarta. Saco por 2, saco por 2, nuevamente en el mismo espacio, 2 por 2, me quedo ahí, 2 lazadas, ingreso por 2, saco por las 3, ahora saco por las 2, 3 cadenas y vamos a hacerlo nuevamente en la otra hojita, perdón. Vamos a ingresar, vamos a sacar por 2, 2 lazadas, por 2, por 2, nos falta una, 2 lazadas, por 2, por 2, cerramos por las 3, ahora cerramos por las 2 y ya así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Contamos 1, 2, 3, 4, en la cuarta cadena nos vamos con un punto alto doble, ingreso y hacemos un punto alto doble, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos está quedando nuestro tulipán. Vamos a iniciar ahora con las florecitas adentro. Yo elegí este color fucsia. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra florecita y yo me voy a parar aquí en la cuarta cadena, aquí en este espacio, pero primero voy a
asegurar mi hilo y nos vamos a parar entonces acá. Y voy a ingresar mi hilo y así nos vamos entonces. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas y vamos a darle la vuelta a nuestro tejido. Ahora vamos a guardar este hilito para poder tejer y lo vamos a esconder aquí detrás. Entonces aquí nos vamos con 5 puntos altos normales dentro de este espacio que formamos. Entonces vamos a hacer acá, acá, acá y acá. Aquí vamos con 1, 2, 3, es punto alto normal, 4 y 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a dejar este pendiente y me voy a dirigir aquí a la primera cadena. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí voy a ingresar. Ingreso mi aguja y voy a tomar voy a tomar la puntada aquí que dejamos pendiente. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Y ahora lo que vamos a hacer es una cadena de seguridad y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces, así es como nos queda nuestra florecita encima del tulipán. Ahora, 3 cadenas y vamos a dirigirnos aquí al próximo espacio donde hicimos las 3 cadenitas. Vamos a entrar y vamos a realizar lo mismo, 5 puntos altos. Entonces vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, 4 y 5. Dejo pendiente aquí el hilo y me dirijo a la primera cadena que hicimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí a la primera cadenita que hicimos voy a entrar, tomo el hilo pendiente y hago un punto deslizado. Hacemos la cadenita de seguridad y así es como nos está quedando nuestra puntada. Queda bien gordito. Ahora queda con un buen relieve. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me dirijo al próximo espacio que sería a este y hacemos lo mismo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos pendiente nuestro hilo, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en la quinta ingreso, tomo el hilo pendiente y hago un punto deslizado. Cadena de seguridad y vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y me dirijo aquí al último espacio y realizamos lo mismo. Vamos con 5 cadenas, perdón, 5 puntos altos. Vamos 2, 3, 4 y 5.
Dejamos pendiente aquí nuestro hilito y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en la primera cadena ingreso mi aguja, tomo el hilo y punto deslizado, cadena de seguridad, nos vamos con 1, 2 y 3, y aquí voy a realizar en esta cadenita acá donde hicimos las 4 cadenas de subida, en la primera vamos a hacer un punto alto normal. Y así es como nos queda nuestro punto. Bueno, así es como nos queda nuestro tejido, nuestra puntada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una o dos filas, ya depende del gusto de cada una, de punto medio, punto alto o punto bajo. Si aquí realizamos 21 puntos medios, aquí también tienen que haber 21 puntos medios para que el tejido les quede perfecto. Entonces, ¿por qué 21 puntos medios? Porque aquí cuando realizamos 20 cadenas más las 3, esas 3 representan un punto medio. Entonces ahí serían 21. Vamos a iniciar, voy a darle la vuelta a mi trabajo y voy a pararme aquí en esta cadenita y voy a tomar el hilo verde y voy a hacer un nudito de seguridad. Ahora voy a subir con 2 cadenas que en mi caso representan un punto medio. Entonces voy a subir con una y con 2. Doy la vuelta a mi trabajo, voy a esconder este hilito para no incomodar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí ya subí con 2 cadenas que representan un punto medio y en este espacio voy a realizar 3 puntos medios. Entonces vamos con 1, 2 y 3 en este espacio. Entonces ya tengo mis 3 puntos medios. Ahora me voy a dirigir aquí, vamos a tomar lazada y aquí detrás donde está estas 2 cadenas voy a ingresar acá, tomo hilo y voy a realizar un punto medio. Ahora aquí en este espacio 3 puntos medios. Entonces 1, 2, 3. Lo mismo, lazada, volteo un poquito mi trabajo y aquí donde están las 2 cadenas, si ven estas 2 cositas, aquí vamos a realizar, vamos a ingresar, es un poquito incómodo, y vamos a tomar hilo y hacemos un punto medio. Punto medio, punto medio, aquí punto medio, aquí lazada y nuevamente voy a ingresar acá, tomo hilo y vamos a hacer punto medio y voy a terminar esta parte y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé y ahora me voy a dirigir aquí a la primera cadena con un punto medio. Y así es como nos queda nuestra puntada. Ahora, si ustedes desean, pueden realizar otra segunda vuelta y iniciar nuevamente. Les voy a indicar cómo se inicia nuevamente. Entonces ya estamos aquí, simplemente subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Damos vuelta al trabajo y hacemos 2 lazadas, contamos 1, 2, 3, aquí en la cuarta ingresamos y hacemos exactamente lo mismo.
Entonces 2 lazadas, ingreso nuevamente al mismo espacio, 2, nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, por 2, quedan las 3, saco por las 3, después por las 2, 3 cadenas y nuevamente 2 lazadas, ingresamos al mismo espacio, por 2, quedo ahí, nuevamente sacamos por 2, me quedo ahí, nuevamente lazada, sacamos por 2, me quedo ahí, saco por las 3, saco por las 2. Bueno, y así es como nos queda. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide darle like, suscribirse, comentar, compartir y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.